los deberes hacia los demás. Y está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5. Y dice así: no reprendas al anciano, exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madre, a las jóvenes, a las jovencitas, dice, como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente y súplica y oraciones noche y día. Dice: más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea pues puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha participado de la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admita, porque cuando impulsadas por los deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su fe, su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusaciones sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, le aconseja aquí a este varón Timoteo, porque sufría de dolores de estómago por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
Los pecados de los hombres, de algunos hombres, se hacen patente antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Bien, tenemos enseñanza en este día y vemos lo que le enseñaba Pablo a través de esta carta a Timoteo, indicándole los peligros de la iglesia, los peligros de los hombres, los peligros de cómo manejar y conducirse dentro de la congregación. Hablaba de las viudas, hablaba de las verdaderas viudas, de los hijos, de las jovencitas, de los ancianos. Hablaba de una congregación y el respeto que se le debe tener a una congregación. El honrar a los hombres de Dios, aquellos ancianos que gobiernan bien, aquellos que son tenidos por dignos de doble honor. Dice así la palabra del Señor, que trabajan y predican y enseñan y educan día a día a la iglesia. Y qué importante es tener alguien que gobierne la iglesia verdaderamente, que sean dignos, respetuosos y sean hombres cuerdos, coherentes, de doble honra o de doble honor, como dice aquí la palabra del Señor. Qué importante es tener una congregación sana, santa, limpias, una iglesia sin mancha y sin arruga. Qué importante es ver los niños criarse dentro de la iglesia, crecer y verlos que ministren en la iglesia. Qué lindo es educar en la santidad y en el amor de Dios a todos aquellos que buscan en espíritu y en verdad. Son los deberes hacia los demás, el respetarlos, el cuidarlos, el aconsejarlos, el ministrarlos. Y un consejo bien dado, no como el que decía aquí, que tuviéramos cuidado de aquellas viudas jóvenes que se meten en las casas, dice dentro de casas y casas, y no solamente ociosas, sino también chismosas. Tenemos que tener ese cuidado también para con las congregaciones. Cuando pasan estas cosas, inmediatamente hay que salir al encuentro para que no pase, para que no caigan en descrédito, para que las congregaciones no se dividan, para que no entre división dentro de las iglesias. Y es un buen consejo para un pastor, es un buen consejo para un líder, un buen consejo para aquellos que buscan de Cristo Jesús y buscan de una iglesia sana, sin mancha y sin arruga. Y con toda pureza debemos respetar a todos, con un amor precioso que solamente el Espíritu Santo lo da, ese amor que respeta, ese amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y qué importante que es respetar a una persona y que esa persona se sienta respetada y segura de aquel con quien está hablando, de aquel que lo está aconsejando, de un buen pastor, de un buen líder que está entregando un buen consejo y se puede prestar el oído o puede confiar en todo lo que habla y puede entender esa persona y ser corregida. De ambas partes
es necesario la coherencia de ambas partes. Es necesario que aprendamos a respetarnos. El reino de Dios tiene esa conducta, el respeto, la educación, el deber hacia los demás, el deber de respetar a cada una de las personas que entran por la puerta de una congregación buscando de Dios. Qué importante que es tener hombres serios, honorables, que pueden entregar un consejo a una persona débil en el espíritu que necesita la corrección o necesita de un mensaje de amor, un mensaje de restauración. Necesitamos esa iglesia que sane la herida, que rompa cadena, liberte al cautivo, como dice la canción. Qué importante que es tener una iglesia en quien confiar, un pastor en quien confiar, un hermano en quien confiar, el que ha entendido, el que ha madurado en Cristo Jesús y ha aprendido a ser respetuoso, y puede uno confiar todo en él, y que de ahí no saldrá nada a divulgarse por la calle. Por eso es el peligro de los chismosos o las chismosas. Hoy no solo hay chismosas, sino también hay chismosos. El hombre también ha caído en esa condenación. Por eso es importante ver dónde estás, en qué iglesia estás y cómo se comporta tanto el líder como la oveja. Sabemos y entendemos que todos los que buscan a Dios y que entran por la puerta de una iglesia o de un templo vienen a buscar de una ayuda, de una salvación, de algo que los haga sentir vivos, de algo que los restaure. Y para eso está la iglesia, no solo el pastor. Por eso debes ser cuidadosa y cuidadoso con tus consejos. Porque según tu consejo podrá haber abundancia de bien sobre la vida a la cual estás aconsejando, o puede ser restaurada su alma según lo que tú digas, a quien le muestres. Y en estos tiempos es el tiempo de mostrar a Cristo Jesús. Este es el tiempo de mostrar el amor de Cristo Jesús sobre todas las personas que andan necesitadas buscando de su presencia. Hay muchas personas que están desesperadas con sus corazones rotos. Hay mucha gente que necesita hoy día de un buen pastor, de un buen hombre de Dios, para darle un consejo correcto, equilibrado, que pueda llevarlo a la sanidad de su mente y de su espíritu, para que pueda reflotar de donde ha caído. Un mal consejo puede hundir a una persona y condenar a un ministro. Hoy te aconsejo que aprendas a mostrar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que te prives de tanto los consejos y que busques demostrar a Cristo Jesús como tú, el único Señor y Salvador. Él es el que corrige. Él es que con su Santo Espíritu ordena la vida de una persona. Por eso el cuidado de los consejos, cuidado el de ministrar un templo, una iglesia, es muy delicado en estos tiempos donde todo esto acontece. El chusmerío, todo lo que lleva a la condenación, hoy se practica dentro de las iglesias y no tendría que ser así. Hoy tenemos que aprender a vivir en Cristo Jesús y aprender a amarnos los unos con los otros. Tenemos que aprender a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos envió. Ese mandamiento que nos envió, que aprendamos
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando no amamos a nuestro prójimo, tampoco nos amamos a nosotros. Cuidado. Si no aprendiste a amar a tu prójimo, tampoco aprendiste a amarte a ti mismo, porque no estás en Cristo. Pero cuando estamos en Cristo, como dice la palabra, más ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo puedo hacer una obra de bien, una obra de amor, un respeto a mi prójimo, tratar de ayudarlo, de sanarlo, curarlo, vendarlo, porque son muchas las heridas que el diablo ocasiona allá en el mundo, y la mayoría viene muy mal herido y necesita confiar en alguien, necesita confiar en un pastor, necesita confiar en una persona sana de corazón y de mente con buen testimonio. Así que en el nombre poderoso de Jesús te invito, amigo pastor, te invito, amigo líder, hermano, que por ahí te gusta dar consejos, que seas equilibrado en el aconsejar. Cuidado, que puedes recibir una condenación en tu vida por culpa de no saber aconsejar a alguien. Cuidado. Así que prepárate, porque Dios va a usar tu vida para que sepas aconsejar, restaurar un corazón, dar vida a lo que está muerto. Y Cristo vino para eso, a dar vida a lo que estaba muerto. Y lo va a usar y lo va a hacer con sus hijos. Te va a usar a ti, me va a usar a mí, para que podamos dar vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.